Hola mis hermanos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente para poder estudiar la palabra del Señor en esta serie que estamos llevando a cabo, ¿cierto? Esta miniserie sobre la salvación. Le hemos puesto a esta serie, ¿cierto?, una salvación tan grande. Y en esta ocasión vamos a seguir con los aspectos escatológicos de la salvación, la resurrección y la glorificación en su segunda parte. Recordemos que estuvimos viendo sobre la resurrección en términos generales, ya sea en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y si hay un versículo que podemos recordar es Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué tremendo versículo, ¿cierto? Encontramos en Juan 11:25 en palabras del propio Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿dónde la Escritura presenta la doctrina de la resurrección? De manera, ¿cierto?, sistemática o de manera quizás más puntual, la palabra del Señor presenta esta doctrina con mayor, ¿cierto?, digámoslo así, argumentación justamente en la epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Así que ruego a ustedes que puedan abrir su Biblia justamente en Corintios capítulo 15, del versículo 1 al 22. Vamos ahí a estar viendo, ¿cierto?, en esta segunda parte de nuestro tema sobre los aspectos escatológicos de la salvación, ¿cierto?, lo que Pablo enseña sobre la resurrección. Por supuesto, esta es una segunda parte, vamos a tener también una tercera parte. El concepto, ¿cierto?, de escatológico tiene que ver con las doctrinas de las últimas cosas. Y de algún otro modo, la resurrección es algo último en lo que es la salvación. Por supuesto, la glorificación también. Están unidos estos dos conceptos y estas enseñanzas que son parte también de lo que es la gran salvación del Señor para con sus hijos. Estuvimos viendo, ¿cierto?, en el tema pasado, hicimos una especie como de resumen del apóstol Pablo de toda esta sección del capítulo 15, específicamente del versículo 1 al 54. Nosotros no vamos a ver todo hoy día, por supuesto, vamos a ver hasta el versículo 22 y queremos resumir en cierto sentido estos grandes líneas que podemos aquí poder ver. Por ejemplo, del versículo 1 al 11, notamos el testimonio doctrinal de Pablo de la resurrección del Señor. Él habla a título personal también y por supuesto, con la autoridad apostólica de la resurrección. El versículo 12 al 19 también vemos la objeción a la resurrección cristiana. Pablo trata también con una objeción puntual que vemos aquí en este capítulo y en este pasaje. Del versículo 20 al 22 notamos el triunfo de la fe, por supuesto, la resurrección de Cristo, y Pablo lo explica. Y así sucesivamente. Ahora, en esta ocasión, como ustedes pueden observar, nosotros vamos a tomar estos tres primeros conceptos y los vamos a resumir en la siguiente temática. Como ustedes observan ahí, la importancia de la resurrección de Cristo. Y vamos a dividir este sermón, este estudio, esta exposición, ¿cierto?, en cuatro lineamientos generales. El primero vamos a estudiar y vamos a poder, ¿cierto?, entender lo que Pablo quiere hablarnos sobre lo que es la resurrección de Cristo y su requerimiento, o el requerimiento del Evangelio, como ustedes notan ahí. Lo segundo es que ligado también a la resurrección de Cristo vamos a ver el fundamento del Evangelio. Tercero, vamos a ver la resurrección de Cristo también, ¿cierto?, y el testimonio del Evangelio. Y finalmente, la resurrección de Cristo, su objeción y su refutación. Ahora, abra su Biblia, como ya dije, ¿cierto?, en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 al 22. Yo le voy a dar lectura y ponga atención usted, ¿cierto?, en lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. La palabra del Señor, ¿cierto?, nos está aquí indicando para que también podamos entender qué es lo que aprenderemos en esta ocasión con más detenimiento al ir examinando, ¿cierto?, cada porción que hemos dividido también por medio de estas cuatro, ¿cierto?, líneas de pensamiento que podemos, ¿cierto?, de una u otra manera dividir de acuerdo a todo lo que Pablo está indicándonos del versículo 1 al 22, que podría ser nuestra primera división. Dice así la palabra del Señor: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea o yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, entonces somos los más dignos de conmiseración o lástima, ¿cierto?, de todos los hombres. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Antes de poder entrar en el mismo tema, ¿cierto?, ¿qué le parece si tenemos un momento de oración? Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque la tenemos en medio nuestro. Y a pesar de este contexto en que estamos viviendo, a pesar de que no podemos quizás tener este contacto físico, aún así tu palabra se mueve por medio también de estos medios. Y te damos gracias porque ella, como también dice el autor de Hebreos, es viva y eficaz. Te damos gracias porque la tenemos entre nosotros y en esta hora te rogamos que nos ayudes a entender qué es lo que tú nos enseñas con respecto a este gran tema acerca de la resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en primer lugar entonces vamos con el primer punto que tiene que ver con la resurrección de Cristo y el requerimiento del Evangelio. Si ustedes notan en los primeros versículos, el apóstol Pablo menciona 4 conceptos muy interesantes o 4 verbos también que él usa y enfatiza también en los versículos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, ¿cierto? Ahí tenemos el primero, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Noten por favor, ahí tenemos los 4 conceptos que el apóstol Pablo, ¿cierto?, de una u otra manera está usando para también exhortar a los hermanos. El Evangelio, ¿cierto?, debe ser predicado. Y eso es lo que hizo Pablo. Noten nuevamente el versículo. Además os declaro, hermanos, ¿cierto?, el Evangelio que os he predicado. Pablo no predicó sus experiencias, no predicó, ¿cierto?, otra cosa sino la palabra del Señor. Por eso él aquí claramente dice a los hermanos de Corinto, ¿cierto? Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. ¿Qué debemos predicar? ¿Qué deberíamos escuchar nosotros en una iglesia, diríamos así, en donde la palabra supuestamente es considerada la palabra del Señor, el Evangelio? Pablo hizo eso. Por eso que aquí lo que nosotros podemos aprender es que el Evangelio, hermanos, debe ser predicado. Pero también el Evangelio debe ser recibido. Noten cómo es que Pablo también continúa diciendo, el cual también recibisteis. ¿Qué significa este concepto? Lo entendemos casi todos, ¿cierto? Recibir significa aceptar, estar de acuerdo con algo. Y en este caso, con el mensaje del Evangelio que el mismo Pablo está explicando y explica desde los versículos 13 en adelante. Pero además, el Evangelio no solamente debe ser predicado y recibido, también el Evangelio debe ser perseverado. No sacamos nada con escuchar, ¿cierto?, y olvidarnos. La Biblia hace, ¿cierto?, constantemente un énfasis en poder retener, poder perseverar. Y al fin y al cabo, esa es una de las evidencias de una verdadera fe en el Señor. Noten cómo Pablo dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado,
el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Qué importante, vuelvo a repetir, es la perseverancia. Por eso que nosotros podemos aprender en estos primeros versículos que el Evangelio es el que debe ser predicado. El Evangelio es el que debe ser recibido, no otra cosa. Por otro lado, el Evangelio, por supuesto, debe ser perseverado o debemos perseverar en él. Pero también hay una condicionante, y de hecho Pablo lo pone de esa manera, condicionalmente. El Evangelio debe ser retenido. Noten que el versículo 2 cambia un poquito el énfasis de estos conceptos, ¿cierto? Y notamos aquí que Pablo dice, por el cual asimismo, el Evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Hay una condición o una condicionante. Dice Pablo, ¿ustedes escucharon el Evangelio que yo prediqué? ¿Lo recibieron? ¿Han estado perseverando? Pero hay otra cosa que tienen que hacer, que es retener el Evangelio. Y noten cómo Pablo lo pone. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, bueno, sois salvos. Si no, simplemente creyeron en vano. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Si hay una característica, ¿cierto?, del verdadero creyente, es que esta persona no solamente va a escuchar el mensaje predicado, va a recibirlo, ¿cierto?, sino que va a perseverar reteniendo ese mensaje. Muchas veces nosotros retenemos cosas que son temporales en la vida y olvidamos lo eterno. La Biblia claramente dice que las cosas temporales, valga la redundancia, son temporales, son pasajeras, pasan. Pero las cosas eternas, valga la redundancia, duran hacia una eternidad, apuntan hacia una eternidad. Tenemos que tener, hermanos, y ser conscientes de que es necesario atender a la palabra. Por eso que Pablo dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también ustedes recibieron, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Mucha gente puede llegar a decir, yo soy creyente, pero si no retienes la palabra, eso deja ver o evidencia que en realidad fue una fe quizás temporal. Por eso que es importante, porque Pablo pone el acento o relaciona la retención de la palabra, como también el Señor mismo lo dijo muchas veces, con la salvación. Si ustedes retienen la palabra que os he predicado, en efecto, verdaderamente ustedes son salvos. Pero si no, bueno, simplemente han creído en vano. ¿Qué es creer en vano, cierto? Es simplemente haber tenido una fe que no sirve, una fe circunstancial o temporal, pero que no llegó más allá, ¿cierto? De quizás una credulidad, digámoslo así, momentánea. Mucha gente, ¿cierto? Lamentablemente en el día de hoy encontramos testimonios que nos dicen que no, sí, yo antes asistía a la iglesia, escuchaba, pero ahora ya no. Muchas veces escuchamos esos testimonios, ¿cierto?, con tristeza. Por eso la importancia, hermanos, de estos conceptos que Pablo trata de explicar aquí. El Evangelio es tan urgente de creerlo en esta vida. Es tan necesario escucharlo. Y Pablo lo establece de manera, ¿cierto?, preliminar. El Evangelio debe ser predicado. Por eso ponemos nosotros el acento de esta forma. El Evangelio debe ser predicado. El Evangelio debe ser recibido. El Evangelio debe ser, ¿cierto?, perseverado o perseverar en él. Y por último, el Evangelio también debe ser retenido, ¿cierto? Retenido no solamente en la mente, sino principalmente en el corazón. Ahora, avanzamos un poco, ¿cierto?, en lo que el apóstol Pablo está diciendo. Noten que lo segundo que notamos aquí tiene que ver justamente con la resurrección de Cristo, el fundamento del Evangelio. ¿Cuál es el fundamento, en este caso, hermanos, del Evangelio? Noten por favor los versículos 3 y 6. Pablo, ¿cierto?, está diciendo, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Y aquí va a comentar y nos va a dar el contenido de ese Evangelio. Recuerden que el Evangelio es una noticia, pero es una buena noticia. Y dice Pablo en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 2 puntos. Aquí está el contenido del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados
conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos, si usted se da cuenta, las Escrituras son importantísimas en la teología de Pablo, o en la predicación de Pablo. De hecho, el Evangelio, ¿cierto?, se sustenta en lo que Dios había dicho con respecto a Cristo. Noten nuevamente que Cristo murió por nuestros pecados conforme o de acuerdo a ¿qué cosa? A las Escrituras. Y después sigue diciendo, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, de acuerdo a lo que los profetas también habían dicho acerca del Mesías, acerca del Redentor. Por eso, si podemos resumirlo, tenemos el primer concepto aquí. Uno podría preguntar, ¿cuál es el contenido del Evangelio? El contenido del Evangelio, ¿cierto?, tiene que ver con Cristo crucificado, muriendo por nuestros pecados, pero al mismo tiempo también resucitado para nuestra justificación, como Pablo también dice en otra de sus epístolas. La primera idea entonces es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y noten, por nuestros pecados. Cristo murió para hacer efectiva nuestra justificación y por ende nuestra salvación del juicio y condenación eterna. Noten que esta preposición, ¿cierto?, por, es tan importante en el texto. Subraya el hecho de que Él reemplazó a alguien, tomó el lugar, en este caso, del pecador que ha creído completamente en Él. La segunda noticia, ¿cierto?, o que es parte de esta excelente noticia, que es el Evangelio, es que Cristo fue sepultado. No se escondió su cuerpo o no desapareció. Tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan dejan ver y dan testimonio de que Cristo justamente fue sepultado. Pero no solamente esto es el Evangelio. Nos queda una frase más que justamente nos da el mensaje completo. Este buen mensaje, que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué estamos viendo aquí? La resurrección de Cristo, ¿cierto? El fundamento del Evangelio. Ahora, hermanos, este es el Evangelio. Este es el contenido esencial de la buena noticia. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y este es el fundamento de la veracidad del cristianismo y al mismo tiempo la certeza de que nuestra fe se basa en realidades objetivas. Ahora, el tercer punto tiene que ver entonces con lo siguiente: la resurrección de Cristo y el testimonio del Evangelio. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Noten los versículos 5 en adelante, versículos 5 al 11. Después que Pablo, ¿cierto?, explica y declara, miren, yo les he predicado el Evangelio, no les he predicado otra cosa. Y dice, les he predicado el Evangelio, el cual ustedes recibieron, en el cual están perseverando y también están reteniendo, porque si retienen de verdad, bueno, es porque realmente ustedes demuestran con ello que realmente han creído y son por ende salvos. El Evangelio consiste en lo siguiente, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y también resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero el versículo 5 dice, y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Cuál es el énfasis de estos versículos, cierto? Del versículo 5 al 8. Notamos ahí, tercer punto, la resurrección de Cristo y el testimonio del Evangelio. Hermanos, noten que Pablo usa a lo menos 4 veces una palabra entre estos versículos, del versículo 5 al 8. Algo quiere subrayar el autor, algo quiere subrayar el Espíritu Santo por medio también del apóstol Pablo. ¿Notaron qué palabra es la que se repite? La palabra apareció. Y esta palabra, por supuesto, no es casual. Aquí no hay una redundancia en este sentido. Claramente el texto, ¿cierto?, deja ver, y de hecho es totalmente lógico, porque Pablo está dando, ¿cierto?, las evidencias testimoniales de
la aparición del Señor Jesucristo. Ahora, déjeme mencionar algunas cositas que son muy interesantes acerca de este concepto o de este término que se repite 4 veces de la misma manera. En primer lugar, esta palabra apareció, ¿cierto? Se trata del verbo ofte. Muy interesante esta palabra. Recuerden que el Nuevo Testamento ha sido escrito en el texto griego, ¿cierto? Koiné, el griego común. Y la palabra detrás de esta traducción, ¿cierto? Es la palabra ofte. Muy interesante. La misma palabra en las 4 referencias. Versículos 5, 6, 7 y 8. Ahora, este término es muy interesante porque la palabra ofte o el verbo ofte está relacionado con términos como oftalmología, ¿cierto? O con oftalmólogo, y también tiene relación a lo óptico. Dicho en otras palabras, hermanos, esta palabra escogida por el apóstol Pablo no tiene nada que ver con la clarividencia o el espejismo o las ilusiones o los fenómenos psicológicos, ¿cierto? Con quizás alucinaciones. Pablo usa, inspirado por el Espíritu Santo, este término en donde el énfasis tiene que ver con los ojos. Y esto subraya, por supuesto, el hecho de que las apariciones del Señor no fueron simplemente visiones o alucinaciones de los testigos. Eso es lo que quiere Pablo destacar en primera instancia al repetir este concepto. Y apareció a Cefas. No fue una epifanía de Cefas. No fue algo que él, ¿cierto?, imaginó en una visión. Esto es mucho más claro, simplemente al leer el texto. Después apareció a más de 500 hermanos. Está hablando de una aparición literal, una aparición objetiva, ¿cierto? De acuerdo también a la raíz de este término. Ahora, segunda cosa, relacionada también a este concepto, el verbo usado, ofte, también señala un acto completo en su acción, lo que conocemos, ¿cierto?, en español como el pretérito perfecto. El pretérito es algo del pasado, pero el sentido del verbo es perfecto, o sea, una acción completada. No es una acción, ¿cierto?, que algunos podrían decir, miren, en realidad algo parece que sucedió, no estamos tan seguros. No, la idea del pretérito perfecto quiere subrayar que fue un acto completo. Realmente se apareció desde el comienzo hasta el final, podríamos decir, en su momento a muchas personas. Cefas, a los 12, a más de 500 hermanos a la vez, después a Jacobo, y después, por último, dice Pablo, a mí se me apareció. Esto deja ver que el registro de la resurrección de Cristo, del Señor, fue un testimonio serio, objetivo, óptico podríamos decir, ¿cierto?, e histórico. No fue, como les dije, simplemente una ilusión o un mito como habitualmente quieren, ¿cierto?, subrayar los críticos de las Escrituras, quienes no creen, por supuesto, en este hecho verídico e histórico. Tercera cosa, el verbo también es algo curioso, está en voz pasiva, y esto se debería traducir como se dejó ver. Claramente aquí dice, y apareció a Cefas, y apareció a más de 500, después apareció Jacobo, y me apareció a mí. ¿Cuál es la idea, cierto? Esto subraya de que Jesús se dejó ver, esa es la idea literal, y en este sentido, cierto, no solamente el texto deja ver que quienes vieron al Señor Jesús usaron, por supuesto, de la objetividad al verlo literalmente, sino que también esto avanza un poco el pensamiento. Esto fue no solamente el ser testigos de algo, hubo un encuentro, hubo una experiencia, hubo una vivencia post-resurrección. Y esto es muy, muy interesante cuando nosotros leemos, por ejemplo, la primera epístola de Juan como un paralelo muy interesante. Vuelvo a repetir, no solamente Cristo se apareció, diríamos rápidamente, no. Aquí hay una vivencia, ¿cierto?, mutua entre el resucitado y los testigos de esta tremenda resurrección. Y esto, por supuesto, no es solamente eso, ¿cierto?, un evento, ¿cierto?, diríamos un poco claro. No, la Biblia quiere establecer en primera instancia que esto es un hecho objetivo. Se apareció, ¿cierto?, no fue una ilusión, no fue un espejismo, no fue una ilusión o una alucinación de los testigos, fue algo real. Muchos lo vieron y eso es lo que Pablo está tratando de clarificar. Pero también la idea es que Cristo se dejó ver. Hay una intención, si se puede decir, una intención divina.
¿Para qué? Para que la resurrección, ¿cierto?, también fuera un evento incuestionable. Y eso es lo que nosotros obviamente vemos en la palabra del Señor. Un evento, un hecho histórico incuestionable, que también trajo, por supuesto, con ello no solamente el hecho de haber sido testigos oculares, muchos de los testigos, sino que también una vivencia, una experiencia. Y noten por favor los primeros versículos de Primera de Juan, el discípulo amado, quien escribe también el Evangelio, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Eso es muy raro, ¿cierto? Cuando uno lee y pone atención. ¿Cómo puedes ver tú con las orejas? No puedes. ¿Puedes ver con los oídos? Tampoco. ¿O con el olfato? Necesariamente ves con los ojos. Pero, muy interesante, esta es una forma retórica de establecer. Nosotros lo vimos. No fue una visión, lo vimos con nuestros ojos. Nuevamente se subraya la objetividad del hecho. Pero aún más, dice Juan, lo que hemos oído, ¿cierto? Apela a lo empírico, ¿cierto? En este caso, lo empírico en el buen sentido de la palabra. Nosotros tenemos oídos para escuchar. Usted está escuchando en esta mañana y puede constatar lo que la palabra está diciendo, ¿cierto? También puede escuchar y, por supuesto, reflexionar sobre eso. Y Juan dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, ¿cierto? Y lo que hemos contemplado. Una cosa es mirar con los ojos, pero otra cosa es contemplar. Es sentarnos a ver, es apreciar los detalles. Muchas veces cuando podemos y tenemos la oportunidad de viajar, de pasear y ver lindos paisajes, muchas veces, ¿cierto?, nos paramos y empezamos no solamente a mirar, sino a contemplar la belleza del paisaje. Y Juan dice aquí, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, pero agrega algo aún más notable. Noten, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, de alguna otra manera, los apóstoles, los testigos oculares, dejan ver en la Escritura que el hecho de la resurrección fue un hecho real, objetivo, ¿cierto? Desde el punto de vista empírico, real, no subjetivo. Ellos escucharon a Cristo, ellos vieron a Cristo, pero además Pablo, o Juan más bien dicho, dice que hemos tocado, palparon nuestras manos. Bueno, ¿se acuerdan cuando Jesucristo dijo a Tomás, no seas incrédulo, ven, pon tu mano aquí? Y eso obviamente apelaba al sentido empírico quizás del tacto, de poder ver, de poder cerciorarse de, ok, sí, wow, es Cristo, es el Maestro. Ahora, como notamos aquí, hermanos, claramente la palabra del Señor nos dice, y Pablo quiere destacar, la resurrección de Cristo y el testimonio del Evangelio como un acto, ¿cierto?, seguro, como un acto objetivo, como un acto histórico, no como un acto, ¿cierto?, simplemente ideado en la mente o en visiones de los hombres. Por último, Pablo se suma a la lista testimonial diciendo, y también se me apareció a mí. Y de hecho eso es lo que dice, ¿cierto?, en el pasaje, en el versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pero también esto lo dice Pablo en otro lugar, en la misma epístola, en 1 Corintios 9. Recuerden que Pablo en muchas ocasiones fue cuestionado como líder, fue cuestionado como apóstol, pero él dice, respondiendo o refutando o defendiendo su apostolado, no soy apóstol. La respuesta es, por supuesto, él fue apóstol. ¿Quién lo puso como apóstol? Hoy en el día de hoy hay un montón de apóstoles, la mayoría, si no todos, por supuesto, falsos apóstoles. Pablo fue el último, y eso es lo que está diciendo. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y justamente Cristo mismo se apareció a Pablo, dándole, digámoslo así, la autoridad para ser apóstol. Y él dice, ¿no soy apóstol? Por supuesto, la respuesta es correcta. ¿No soy libre? Sí, también. ¿Libre en Cristo? También era ciudadano romano, en cierto sentido tenía cierta libertad. Pero noten la última pregunta en 1 Corintios 9:1. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿Cuál es la respuesta? Por supuesto. Él fue testigo. Aunque no literal y testigo directo, Cristo se le apareció concretamente, literalmente, posteriormente.
Él tuvo un encuentro real con el Señor. Por eso él podía decir, como notamos aquí, ¿cierto? En el versículo 8, y el último de todos, como un abortivo, se apareció a mí, se dejó ver, lo vi, lo observé. No fue una alusión, lo vi con mis propios ojos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Está recalcando el testimonio del Evangelio de esta buena noticia. No fue una noticia escondida de 3 o 4 personas que nadie supo, no. Fue un hecho que marcó la historia. Desde el comienzo fue un hecho objetivo, histórico, y todos pudieron observarlo. Ahora, el cuarto punto, hermanos, es la resurrección de Cristo, su objeción, pero al mismo tiempo su refutación. Hay una objeción que Pablo quiere tratar. Y noten cómo dice el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, y eso es lo que obviamente los primeros creyentes estaban haciendo, Cristo ha resucitado. Pero agrega Pablo aquí algo. ¿Cómo entonces dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Varios estaban cuestionando, ¿cierto?, lo que es la resurrección de Cristo, y en este sentido Pablo, como de costumbre, ¿cierto?, se anticipa a los objetores y pregunta, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y va a elaborar, ¿cierto?, la consecuencia de qué es lo que hubiera sido si Cristo no hubiera resucitado. Hay aquí una concatenación, ¿cierto?, diríamoslo así, decadente, en este sentido, de una creencia que parte de un hecho falso, hipotéticamente, ¿cierto?, de acuerdo a quienes estaban objetando la resurrección de Cristo. ¿Cuál sería entonces la consecuencia si Cristo no hubiera resucitado? Noten la siguiente imagen y podemos resumirla de la siguiente manera. Si no hay resurrección, bueno, la evidencia concreta es que Cristo entonces no resucitó. Si Cristo no resucitó, versículo 14, nuestra fe entonces es vana, o sea, vacía, no tiene contenido. No tiene sentido entonces que nos juntemos, que nos reunamos, porque evidentemente si Cristo no resucitó, la fe en realidad no tiene ni un sentido, no tiene un objetivo o un objeto, ¿cierto?, sólido para que pueda flotar esa fe. Versículo 14, segunda parte. Si Cristo no resucitó, ¿cierto?, nuestra fe es vana, pero también nuestra predicación es vacía y inútil, porque estaríamos predicando justamente de algo que no sucedió, dice Pablo. El versículo 15 dice, y agrega otra, ¿cierto?, consecuencia si esto fuera así. Entonces, no solamente la predicación sería vana e inútil, sino que también seríamos falsos testigos de un falso supuesto hecho. Y esto obviamente va subiendo la gravedad del asunto, respondiendo o atendiendo a este tipo de objeción. Versículo 17, aún más, si Cristo no resucitó, aún nuestros pecados nunca fueron perdonados. ¿Por qué? Porque nunca Cristo resucitó. Pablo, recuerden, está tratando de llevar a las últimas consecuencias el pensamiento de los objetores. ¿Qué pasa si Cristo no resucitó? Además, versículo 18, los que murieron creyendo en Cristo, bueno, creyeron en una fábula, creyeron en un mito y están perdidos. Pero hay otra consecuencia peor. Si lo demás o si lo anterior no es peor, igual es quizás en la misma categoría, atendiendo a este supuesto, ¿cierto?, a esta supuesta objeción. Dice el versículo 19, somos los más dignos de lástima. Noten cómo lo dice Pablo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La palabra conmiseración es lástima. Pobrecitos estos cristianos que creen en un hecho que nunca ocurrió. Ahora, ¿cómo responde el apóstol Pablo, por supuesto, a esta objeción? Y eso, obviamente, Pablo lo va a responder de manera inmediata en los siguientes versículos. Noten ahí, ¿cierto? Notamos en el versículo 20 lo siguiente. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, también la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Lo primero, hermano, es que Pablo está dando por sentado un hecho. Si bien es cierto, habían algunos
dice el versículo 12, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de entre los muertos? Si bien habían algunos, ¿cierto?, que estaban confundidos o que simplemente estaban provocando dudas y confusión y simplemente no creían, Pablo responde concretamente a esas palabras diciendo, sin embargo, Cristo resucitó. Y eso es lo que estas pequeñas dos palabras nos enseñan. Estas dos palabras, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Esto echa por tierra entonces toda esta objeción, porque además Pablo acaba de dar una lista testimonial, ¿cierto?, evidencia concreta y objetiva de que Cristo resucitó de los muertos. Ahora, ¿cómo Pablo sigue, ¿cierto?, respondiendo también a esta objeción? Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y se olvida de esta objeción y va a dirigirnos entonces a lo que es ahora esta resurrección. ¿Qué es lo que está diciendo en otras palabras? La objeción no tiene peso. No tiene ni un peso porque Cristo resucitó. Es simplemente otra crítica de personas que simplemente no quieren creer en este hecho verídico, en este hecho histórico y objetivo. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y continúa diciendo, primicias de los que durmieron es hecho. Hay un hecho que se ha sucedido. Cristo es la primicia. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, la primicia básicamente tiene que ver con lo primero. Y si bien es cierto, como veíamos en el primer tema, hubieron resurrecciones, no solamente en el Nuevo Testamento, de acuerdo también a lo que vemos en los relatos del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, ¿cierto?, Juan, en el Antiguo Testamento también hubieron resurrecciones. Sin embargo, cada una de las personas que resucitó murieron al fin y al cabo. Los propósitos de cada uno de esos milagros sobrenaturales, por supuesto, tenían un objetivo puntual: subrayar el poder de Dios. Sin embargo, la resurrección de Cristo marca un antes y un después. Cristo es la primicia de un tipo de resurrección que nunca ha ocurrido. Una resurrección, podríamos llamar, ¿cierto?, inmortal, que incluye esta glorificación también al mismo tiempo de su cuerpo. Recordamos en uno de nuestros devocionales, cuando Cristo resucitó en el relato de Mateo, ¿cierto?, María se acerca a Cristo, quiere abrazarlo, y Cristo le dice, no me toques, aún no he ascendido a mi Padre. La expresión no me toques quiere decir, no sigas abrazándome. No significa que no podía él tocarlo o tocarlo a él, ¿cierto? Y claramente ahí otro hecho más deja ver, ¿cierto?, que Cristo, en este sentido, resucitó de una manera singular, como primicia de esta resurrección espiritual. Las demás resurrecciones, por supuesto, fueron una vuelta a la vida, simplemente, ¿cierto?, en donde se subrayó el poder de Dios y la palabra de Dios. Pero esta resurrección de muerte a vida incluye una resurrección espiritual en todo el sentido de la palabra. Cristo adoptó en esta resurrección, por supuesto, su condición inmortal y gloriosa, y de hecho es la condición de los creyentes que han muerto confiando en Él. Pablo, ¿cierto?, dice, bueno, si Cristo no resucitó, aún los que murieron creyendo están perdidos. Pero no es así, dice Pablo. Todo lo contrario, Cristo resucitó. Y noten cómo dice, primicias de los que durmieron es hecho. Los que creyeron confiando en la resurrección. Bueno, pueden estar contentos porque ellos van a experimentar también la resurrección de la misma forma que Cristo lo hizo. Por eso, hermanos, el tercer argumento de Pablo es una especie de tesis teológica de cómo entró también el pecado en el mundo y por ello la muerte, lo cual, ¿cierto?, se contrasta con la entrada de la vida. De pasadita, el apóstol Pablo está confirmando el Génesis. Recuerden que en este último tiempo, ¿cierto?, hay muchos académicos aún dentro de la teología que tratan de cuestionar o de desmitificar o simplemente arrojar dudas al relato del Génesis, diciendo que simplemente es una especie de mito o que simplemente es la colección de la tradición y no necesariamente un hecho real. Pablo, ¿qué es lo que hace aquí? Es contrastar dos verdades
cuando dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre real, no está diciendo que esto fue un mito, ¿cierto? También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Cuál es este primer hombre? Es Adán. El segundo hombre es, por supuesto, Cristo. Y va a terminar diciendo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. De pasada, Pablo, ¿cierto?, subraya la literalidad, digámoslo así, del pecado original. No es un mito, es real, de la misma forma que la resurrección de Cristo es real. Ahora, noten esta expresión que podemos resumir, o este concepto que surge de esta idea. La fe cristiana está basada entonces en hechos objetivos. Su muerte y su resurrección, la de Cristo, fueron acontecimientos, por supuesto, sobrenaturales en un momento de la historia que dieron a nuestra fe la categoría de fe verdadera. La única fe que descansa en un hecho verídico sobrenatural de parte de Dios. En un mundo de espejismos religiosos como el budismo, el islam, el hinduismo, el ateísmo y aún el deísmo, que en cierto sentido es la hipocresía de un ateísmo más escondido. Bueno, sí, puede haber alguien que pudo haber hecho, pero no se sabe quién es. Hermanos queridos, la fe cristiana está basada en hechos objetivos. Vuelvo a repetir, su muerte y su resurrección fueron acontecimientos sobrenaturales en un mundo, ¿cierto?, en un momento, de la historia que dieron a nuestra fe la categoría de fe verdadera. La única fe que descansa en un hecho verídico, sobrenatural de parte de Dios en un mundo de espejismos. La única fe que descansa en hechos reales, y esa es la fe cristiana. ¿Cuál es la razón? Cristo resucitado. Ahora, esta es la razón de por qué el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Primera de Corintios 1 también, hermanos, dice lo siguiente. Noten por favor ahí en los versículos 1 al 5, capítulo 2. Noten por favor. Noten los primeros 5 versículos. Así que, hermanos, a los mismos corintios, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ¿cuál es el testimonio de Dios? Cristo mismo. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ¿cierto? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cristo, ¿cierto?, en la mente de Pablo es central. Por eso que su mensaje, su predicación es cristocéntrica, no es homocéntrica. Pablo no estaba hablando de los sueños de los corintios. Usted puede completar su sueño. No. Pablo, su mensaje es centralmente cristocéntrico. Y vuelve a decir, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Tremendas palabras. Porque me recuerdan que yo soy un hombre débil, somos hombres débiles, muchas veces con temor y con temblor. Y gloria a Dios por su gracia que nos sostiene, hermanos. Pero noten cómo sigue avanzando. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. En el día de hoy, ¿cuántos charlatanes vemos en televisión? ¿Cuántas personas simplemente que parecen vendedores, literalmente, que tratan de una u otra manera de engatusar a los oyentes? Templos llenos, hermanos. Es tremendo. Pablo, de hecho, dice, no, yo no usé del marketing con ustedes. Por eso que vuelvo a recalcar, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de persuasión humana, sabiduría, sino, y aquí hay algo interesante, con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué cosa? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder del Señor. Y aquí es bueno aclarar algunas cosas para ir terminando también. Cuando Pablo hizo alusión, hermanos, a que su predicación estaba basada en demostración del Espíritu y poder, vale la redundancia del Espíritu, y no simplemente en palabras humanas. No estaba diciendo él que él continuamente tenía domingos de milagros, hermanos. No estaba diciendo eso. Tampoco él estaba diciendo que él exhibía constantemente poder porque era apóstol. Sin duda, los apóstoles recibieron en su momento la capacidad de hacer milagros, no porque sí, sino como
actos, ¿cierto?, que de una u otra manera subrayaban la veracidad del Evangelio, como credenciales de la verdad del Evangelio en un mundo incrédulo. Pero eso no fue algo constante, fue algo temporario. Por eso que el apóstol Pablo recalca aquí que mi palabra, ¿cierto?, no fue con palabras de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué significa eso? Hermanos, cuando Pablo usa estos conceptos y nos remite y nos dice que sus palabras, ¿cierto?, fueron con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté basada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios, estaba refiriéndose justamente a Cristo, a la resurrección de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Nuestra fe, hermanos, no puede estar basada simplemente en poderes humanos, temporarios. Lo único, ¿cierto?, que sustenta una fe cristiana es justamente el poder de Dios por medio del acto único que dio al cristianismo su calidad de verdadero o de fe verdadera, que es en este caso la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no hay, ¿cierto?, una idea, ¿cierto?, digámoslo así, carismática, si podemos decirlo, no. Pablo está diciendo que su palabra, su predicación, siempre apuntó al milagro de la cruz, siempre apuntó al milagro de la resurrección. Por eso que él finalmente en el capítulo 15 va a desarrollar también lo que aquí también va aludiendo y desarrollando de a poco, como era común o como es común también en el Nuevo Testamento. Ahora, hermanos, en ese sentido tenemos que entender que nuestra confianza, la base del Evangelio, no son los milagros, no. Si bien es cierto, Dios es el mismo ayer y hoy, Él puede obrar un milagro. El mayor milagro que Él obra en el día de hoy es cuando Él atrae un corazón y convierte un corazón, ¿cierto?, que estaba muerto y por medio del Espíritu Santo lo vuelve a la vida. Ese es el mayor milagro desde el punto de vista de lo que usted y yo podemos recibir. Pero históricamente hablando, el mayor milagro no es lo que vendrá en el futuro. Mucha gente dice, vienen cosas grandes. No, tenemos que retroceder al pasado, a la cruz. Ahí está el mayor milagro y la mayor obra de parte de Dios, que fue la muerte de Cristo por tus pecados, por mis pecados, pero al mismo tiempo la resurrección de Cristo. Ahora, déjenme terminar con algunas conclusiones para que podamos comprender la importancia de la resurrección. De hecho, eso hemos querido en esta ocasión poder hablar, la importancia de la resurrección. Ahora, hermanos queridos, ¿cuál es la importancia de la resurrección? Solamente un par de cosas. Primero, la resurrección, hermanos, es la base, la resurrección de Cristo, es la base de nuestra fe. Por lo tanto, nuestra fe no es vana. Es una fe que está basada en una verdad histórica, en una verdad objetiva. ¿Tenemos el testimonio de ello? Sí. Los apóstoles, su palabra, nos dan testimonio de la resurrección de Cristo. ¿Cuál es la importancia entonces de la resurrección? En primer lugar, la resurrección es la base de nuestra fe. Ahí se sustenta todo lo que creemos. Y al mismo tiempo, en las Escrituras, recuerden que el apóstol Pablo subraya ahí diciendo que Cristo, ¿cierto?, murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados, pero también resucitó conforme a las Escrituras. Este hecho, ¿cierto?, confirmado, profetizado por la palabra del Señor, al mismo tiempo nos indica y nos quiere dirigir a la palabra de Dios. Ella es la verdad, ella, ¿cierto?, ha establecido todo lo que tiene que suceder y cómo ha sucedido. Por eso, ¿cuál es la importancia de la resurrección de Cristo? En primer lugar, la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe. En segundo lugar, ¿cuál es la importancia de la resurrección? Hermanos, la resurrección de Cristo nos enseña que la muerte no representa ningún problema para el Señor. Jesucristo dijo, acuérdense, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tienen miedo ustedes a la muerte? Seguramente a veces podemos tener cierto temor. Pero hermanos, ni aún la muerte representa un problema para el Señor, pero específicamente para los creyentes. Cristo triunfó en la cruz y esa es la base también de nuestro triunfo. Un día
vamos a resucitar de la misma forma que Cristo resucitó. Por eso, ¿cuál es la importancia también, en segunda instancia, de la resurrección de Cristo? Es que la muerte, hermanos, no representa un problema para los creyentes. Por eso se hace imperioso que podamos creer en el Señor. ¿Ha creído usted en el Evangelio, en esta buena noticia? Recuerden, Pablo predicó este Evangelio. Los hermanos en Corinto recibieron esa palabra, perseveraron, pero una cosa tenían que hacer: retener esa palabra. Mi pregunta en esta ocasión es: ¿usted ha retenido el Evangelio? Jesucristo es claro en su palabra: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero esa fe no es simplemente una fe temporaria. El que cree en mí puede ser traducido: el que está creyendo constantemente, continuamente en mí, ese tiene vida eterna y aunque muera, vivirá. ¿Es esa clase de fe la fe de usted? Que el Señor nos ayude para que podamos entender cuáles son las implicancias, por supuesto, de la resurrección de Cristo. En esta ocasión hemos visto la importancia de la resurrección y qué importante es para usted y para nosotros y para cualquier pecador, ¿cierto?, que va a la cruz, que entiende su necesidad de Cristo. Gracias.